Bueno, son las 4:17 de la tarde. De hecho, cuando estábamos preparando este tema, les digo a mis compañeros, yo estoy un poco confundida porque yo justamente no entiendo muy bien cuando en alguna página web o una entidad bancaria me hablan de datos sensibles. Yo quedo un poco tipo confundida, como serán, ¿cómo se llama? Algún tipo de información de claves, usuarios, o tendrá algo que ver con una indagación en mi vida personal. Pues la verdad es que yo quedo como muy confundida y bueno, para eso hoy, Germán, usted nos acompaña hoy para ver si me ayuda a esclarecer ese tema en mi cabeza, porque justamente también como lo mencionamos, no es lo mismo un dato sensible en mi posesión que si es de interés público. Entonces, bueno, empecemos hoy porque yo no quiero dejar pasar un solo segundo en el que este tema no quede claro. Gracias por venir. Yo sé que todo el mundo anda de locos en estas fechas ya pidiendo libre, armando vacaciones y usted se tomó el tiempito de venir aquí a conversar con nosotros. No, un honor, un gran gusto, un placer y un privilegio para mí estar con ustedes. De veras que muy lindo. Ese tema es más importante y especialmente más general, más universal de lo que la gente se imagina. ¿Y hablamos en temas digitales o puede ser en todos los ámbitos? En todos los ámbitos. ¿Okay? Ay, Dios mío. ¿Y por qué en todos los ámbitos? Porque ocurre lo siguiente, vamos a ver, desde hace más o menos unos 20, 25, 30 años, desde el 2000, vos sabes que todo es información. Claro. Antes las personas que tenían capital eran las que eran afortunadas, ahora son las personas que tienen información. Tan es así que vos sabes, ya esto no es nuevo para nadie, hace unos años nos sorprendía, pero ya algunas empresas saben cuáles son tus predilecciones de compra, Totalmente. qué es lo que vos querés saber. Y la publicidad nos llega totalmente adaptada a nuestros gustos. Exactamente, eso es. Entonces, existe una nueva generación de derechos, se llaman derechos de la personalidad. Vamos a ver, eso existe desde hace siglos, pero ha tenido mucha moda en los últimos tiempos, mucha efervescencia, precisamente porque parte de los derechos de la personalidad son aquellos en los cuales yo pueda decir, determinar, indicar qué parte de mi intimidad quiero reservar y cuál no. Hay algunos aspectos, como lo dijiste muy bien, que son de interés público. Por ejemplo, yo no puedo, como lo conversé hoy precisamente con un señor registrador amigo y hasta el director del registro, porque alguien por ahí estaba sugiriendo un proyecto de ley para que la información del registro público, aquella que aparece en nuestra casa, en nuestro carro, fuera privada. Esa es la misma información, don Germán, que aparece cuando entramos a buscar cédula, hijos, matrimonio. Ok, son dos registros diferentes, pero más o menos propiedad andan cerca. Ok, ¿Por qué son dos registros diferentes? Porque uno es lo que conocíamos como registro público o registro nacional, que dicho sea paso, hay que felicitarlos porque es una institución benemérita de la patria en estos momentos, que es aquel edificio tan grandotote que tenemos en Zapote. Es ese que parece el platillo volador. El platillo volador que está atrás, que siempre le digo así, platillo volador, se llama Archivos Nacionales. Ah, sí. El que está al otro lado se llama Registro Nacional. Claro, sí, de hecho, hace poco que gracia me causa que usted me lo diga porque pasé yo, ay, el registro, mi papá, ese no es el registro, no estás enterada. Y me dejó con la duda, y yo, ¿cuál es? Haga la tarea. Y ahora, qué gracioso que usted me lo diga, pues refresco ese momento, pero bueno, están cerquita. Ok, a la vuelta. No, y está a la vuelta y se hizo a la vuelta más o menos a propósito. El platillo volador, y curiosamente siempre le digo así, es esa institución donde tenemos los archivos nacionales, la historia física de Costa Rica, documental de Costa Rica y también, casualmente por algunas cosas también, tenemos aquello que se refiere a los tomos de los notarios, ahí los protocolos de los notarios, ahí están los tomos guardados. Al otro lado, ese grandote se llama el Registro Nacional. Uno de los registros, que involucra varios, tiene lo que es el registro inmobiliario y tiene también lo que es catastro. Ok, ese registro es público, yo podría solicitarle el registro, tengo un temor muy grande a ser secuestrado porque soy un hombre muy acaudalado, este es un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Don Germán, ni de ideas. No, ideas, ¿verdad? Ni de ideas. No, pero es delito imposible, yo no soy. Pues, y yo tampoco. Ok, no, con nosotros no es el punto. Tranquilos. Pero lo que viene siendo importante es aquello del cual es una información que tiene un interés público. Muy bien. ¿Por qué? Porque establezcamos un principio que se llama los bienes del deudor son prenda común del acreedor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no puedo esconder mis bienes a los acreedores para que no los encuentren.
Ahí es donde hacen los clásicos cambios de nombres, que los disfrazan con sociedades y todo eso. Hay una serie de situaciones en eso, pero eso es para el próximo programa. Próximo programa. Exacto. Ok. Ahora, lo que también tenemos es que el otro lado, donde está el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene un registro que, dicho sea paso, los dos son emblemáticos, importantes, poderosos en América Latina. Probablemente de los más mejores, como dicen. Más mejor en América Latina. Y todo en toda América. Hay otros países que ni siquiera el registro tienen. Ahora, ¿qué pasaría? Yo te hago una pregunta. Y vamos a hacerla en forma hipotética. Si alguien aquí se hace un personaje muy importante, en fin, esa fotografía de esa persona, esa imagen de esa persona, ¿es de ella o es de la empresa? O veámoslo diferente. ¿Qué pasa con los equipos importantes de fútbol? Digamos el Real Madrid. Usted hace un contrato y usted dice, ok, usted no puede hacer desmanes, hacer parrandas, hacer un montón de cosas y demás, y la imagen suya, al menos por el término de un año, va a ser de una empresa o va a ser del equipo. Sí. Entonces tenemos derecho a esa imagen. Esa imagen también es un dato. Todo es información. ¡Wow! Es muy amplio. Creo que por eso es un tema tan complejo y que socialmente o a nivel pues de masa no lo conocemos, o sea, no dominamos. Indudablemente, además de que cuando comenzamos a hablar dijimos, es un tema muy amplio, universal si se quiere. Claro. Y por otro lado, por ejemplo, podemos darnos cuenta que aunque está en otra norma, en otra ley, en otro lugar, esta que acabo de mencionar está en el Código Civil, es el artículo 47, cuando decimos la imagen le pertenece a usted, a mí, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, el presidente de Costa Rica dijese, no me sacan mi imagen porque es de mi propiedad? No, cuando hay notoriedad o cuando es una figura pública, cuando es un hecho público, qué sé yo, alguien hace un desmán, por ejemplo, conocemos por ahí un comunicador que pega unos gritos en media calle todo y nadie puede decir, bueno, es que vos no tenés derecho a reservar tu imagen porque estás haciendo un gran escándalo. No podría decir, no saque mi imagen porque es mía, ¿no? Claro. Da la notariedad del evento. Pero también te lo va a poner todavía más complicado. ¡Ay, no! Claro. Figúrense ustedes que tenemos también los artículos 196, 197 y 198 del Código Penal que establece como delito la comunicación electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Llega un individuo, aunque nadie se muere de amor, al individuo le afectó mucho, se da cuenta que con el teléfono celular su esposa lo engañaba, ¿ok? Toma unas capturas y las utiliza en un juicio. En primer lugar, fue prueba que no podía utilizar porque se tiene la suerte de que las comunicaciones electrónicas, las pantallas, la captación de audios, solo puede ser utilizada, eso casi nadie lo sabe. Por orden de un juez, si pide que se haga... Por orden de un juez podría ser o que yo lo autorice, ¿ok? Y si no es un delito. Entonces, esa prueba que este individuo presentó en ese momento, en ese juicio, para demostrar la causal de divorcio, que era el adulterio, bueno, ocurrió que lamentablemente no solamente no prosperó su demanda, sino que fue acusado penalmente. Eso es lo complicado. Es muy común, de hecho, tristemente. Tristemente común. Y voy a decir, aquí, chicas, me perdonan si no es el caso, pero en mi vida lo he visto con mis amigas, que muchas de ellas... Le voy a decir algo, Germán, vea, le voy a decir algo. A mí me da terror tocar un teléfono ajeno, ni siquiera el de mis amigos, no me agrada, me siento incómoda. Empezando porque con ver tantas notificaciones, yo las tengo todas desactivadas, me molesta. Pero digo, el que busca va a encontrar. Hasta una conversación que vas a sacar de contexto porque no entendés el entorno de comunicación. Pero yo le tengo pánico a revisar teléfonos, pero sí tengo un par de amigas, para no decir más, para que no crean que solo tengo tóxicas a mi alrededor, que lo han hecho, y lo han hecho con relativa frecuencia. Se los he comentado. Si el tipo es porque le agarras algo, pero si se pusiera vivo, además de vivazo realmente puede demandarte por revisar información confidencial y personal. ¿Y cuántas cosas no se han dado? Y se da mucho casualmente también en estos ámbitos, en los ámbitos de las personas públicas, cuando yo agarro una imagen, tal vez inclusive con poca ropa, delicada, y la pongo, por supuesto que está aquella figura a la cual necesitamos seguirle el rastro, la trazabilidad, es decir, de qué computadora salió eso. Y antes era muy difícil, ahora no es tan difícil, ¿verdad? Pero son temas muy delicados porque nuestro mundo está absolutamente enmarañado de información. Si nosotros nos pusiéramos a hablar de esto, duramos horas y horas y no creo que ustedes quieran aguantarme tanto rato. A mí me gustaría, pero aquí no me van a dejar en producción. Germán, si logramos como quizás aterrizar un poco más cuando hablamos de protección de datos en sí,
nos referimos a esta información pues personal que está registrada. También entra información digital, números de cuenta bancaria o no. Datos puede ser todo, ¿es algo más específico? Lo dijiste muy bien, datos es todo. Inclusive hace algunos años había algo que se llamaba habeas datos. ¿Qué quería decir eso? Habeas corpus, por ejemplo, la posibilidad que tengo yo para no ser limitado de mi accionar físico, y el habeas datos era la protección que yo tenía de mis datos. Nosotros en Costa Rica tenemos una cosa que se llama PROAP, que es una agencia que está casualmente ahí en el registro, y por casualidad más que todo, que precisamente se encarga de tratar de tutelar esa protección, ese dato que me pertenece, cuya evidencia puede perjudicarme. Entonces, comenzamos al revés, empezamos a hablar de un tema y vamos a ir un poquito ahora sí aterrizando, y es que tenemos en general, dos tipos de datos, aquellos públicos y aquellos que tienen sensibles y otros que son inclusive hasta confidenciales. Okay, por ejemplo, perfecto. Un dato sensible puede ser el estudio físico, clínico, médico que tiene un individuo. En la caja para una persona se reveló una situación que tiene esta persona, una enfermedad que le podría generar mucho conflicto, mucho bochorno, muy complicada. Eso es un dato sensible, no debía de haberse revelado. Es decir, el famoso EDUS es un dato sensible, es un dato que cada quien lo puede manejar. O por ejemplo, las predilecciones sexuales de las personas, es un dato sensible también, es decir, su tendencia sexual, que puede ser que no sea la típica. ¿Sensible y confidencial termina siendo lo mismo? Bueno, desde el punto de vista jurídico es casi lo mismo. Desde el punto de vista, digamos, humano, confidencial todavía tiene un mayor grado de sensibilidad. Sí, como de gravedad. O sea, de gravedad, claro. Y pues sí, nadie debiera meterse en este tipo de preferencias humanas, pero me imagino que no sería tan grave, y usted me va a corregir para ver si es que yo voy entendiendo, no sería tan grave a nivel legal que se sepa la preferencia sexual de una persona a que se sepa, por ejemplo, mi información bancaria y que puedan accesar a ella. Por supuesto, ¿O qué claro. papel juega este tipo de información? Lo dijiste muy bien, porque es que probablemente exista un concepto muy generalizado y objetivo de decir, yo no quiero que se conozca mi información bancaria. Casi nadie va a querer eso. Claro. Por dos razones. Una, porque es un dato sensible, es mi intimidad financiera, la gente no tiene por qué saber si tengo o no tengo. Para no ser secuestrado, como hablamos al principio, ¿verdad? Mejor que sepan, más si no me llevan. Y sí, ¿verdad? Si saben mi situación bancaria, puedo estar tranquilo. Exacto. La segunda también es porque con eso precisamente se hacen sustracciones económicas, que ya todos lo sabemos. Ese es el que nos Eso da es un pánico. dato, y es un dato que tiene que tener un alto grado de sensibilidad. Pero la otra forma de verlo, la confidencialidad, tiene que ver que hay alguna persona que puede tener algún tipo de tendencia dentro del punto de lo lícito, porque, y lo digo con total respeto, por dicha en Costa Rica las personas del mismo sexo se pueden casar, tiene mucho que ver en eso. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, ok, yo no quiero que eso se sepa. Si fuese una preferencia en un acto ilícito, como Bueno, ya sabemos que hay, si esa información sí podría ser de dominio público por prevención. Sobre todo podría ser de dominio público, pero por otra razón, por delito, porque es un acto ilícito. ¿Qué sé yo? Vamos a ver, estamos hablando la no tan pequeña línea recta que separa lo que es la confidencialidad de mi dato con otra figura que podría ser el que yo genere o incurra en un delito. Por ejemplo, qué sé yo, ahora tristemente, porque realmente es algo verdaderamente bochornoso, de ahí hay tipos, sobre todo porque eso lo he visto en hombres, que les gusta comerciar con fotos con pornografía infantil. Claro. Ya yo no puedo estar argumentando que ese dato está dentro del foro de mi intimidad, sino que estoy haciendo es un delito. Exacto. Y Entonces, saber que si esa información es un delito, deja de ser confidencial. Deja de ser tutelado por la ley en ese sentido, porque Muy estás bien. cometiendo un delito. Muy bien. Eso tiene mucho que ver con aspectos donde mucha gente dice, bueno, es que nací con el cuerpo equivocado, bueno, pero tu cuerpo es que sos un hombre de 60 años y no una niña de 14. Claro. Esa es una gran realidad, ¿verdad? Entonces, bajo ese entendido, bajo esa estructura de ideas, nos vamos a dar cuenta que esto, como lo dijimos al principio, es universal, es toda una especie de cosmología, un cosmos de datos, porque eso es lo que está viviendo el ser humano. Y luego ahora tenemos la posibilidad de tener más datos, organizarlos mejor y sobre todo trasladarlos con mucha facilidad. Hace muchísimos años obtener la información era muy difícil. Ahora lo que ocurre es que puede existir más bien
aspectos como una especie de pandemia de información, porque te llega un montón de cosas que son falsas, con el agravante que tiene que ver con lo que estamos hablando, de que además de eso podemos estar en esa figura también particular, que es que la inteligencia artificial puede provocar datos, en este caso imágenes, que sean de Trump haciendo no sé qué cosas. Sí, alteradas totalmente. Exactamente. Entonces, ¿y a quién le echa la culpa, verdad? ¿Cuál es la variación entre que una persona sea de interés público y una persona, pues, por decirlo de alguna manera, anónima, alguien que no tiene ningún tipo de trabajo o interacción pública para cierta información? Yo veo, por ejemplo, el caso de los políticos, pues que se deben al pueblo que los eligió en una democracia como lo es Costa Rica, y por supuesto que las investigaciones son bastante amplias. ¿Cuál es esa línea entre que tu información sí es de dominio público y ahí pues la protección de datos varía, me imagino, y cuando no? Lo dijiste muy bien, muy interesante, y te voy a decir por qué. Porque ocurre que a mí no me gusta mucho hablar de artículos porque la gente, pero hay uno que es muy importante, o algunos que son muy importantes, son los primeros artículos del Código Civil. Siempre digo que es como la segunda parte de la Constitución Política, habla de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se puede imaginar que son los más importantes, muchos de ellos inclusive titulados por los derechos humanos. En los años 50, 60, los derechos humanos era el derecho a la salud, a la libertad, a la expresión. Ahora son cosas como las que estamos hablando, que son derechos de la personalidad, dentro de los que se tienen la intimidad. Nos dice este artículo, que es concretamente 47 y 48, y es que dice que la imagen de una persona le pertenece a la persona. Como variante lo que hablábamos hace un rato, como si yo soy un gran jugador de fútbol, igual hipotético, ¿verdad? Delito imposible. Hubieras podido. No tuve la oportunidad. ¿La rodilla? No, vos sabes en lo que sí me hubiera podido desempeñar, según dicen, que era chiquitillo, que era cantando, porque ahora me metí a clases de canto. Bueno, en unos meses lo invitamos, Germán, aquí a cantar. Okay. Pero ¿qué pasa en ese caso entonces? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Lo que sucede es que a veces pasa mucho con las famosas figuras públicas, claro, que después dicen, no se meta en mi vida privada, pero es que su vida es muy expuesta. Yo no puedo hacer un desmán pavoroso en redes sociales y después decir, eso es un dato mío, muy privado, muy... Entonces, si el evento es muy notorio, qué sé yo, bueno, como ocurre alguna catástrofe que haya ocurrido, como por ejemplo en República Dominicana y demás, es lógico que ese dato van a poder poner a la persona con la herida a carne viva, una cosa de esa naturaleza. O, por ejemplo, dada la persona, como pusimos el caso del presidente, el caso del ministro, no podríamos en ese momento nosotros argumentar del hecho de que reserven ese dato porque usted es una figura pública y tiene que dar cuenta de ello. Lo que sí me parece que está mal y debería separarse es cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, con un jugador de fútbol, analizando su empeño, o un entrenador, para que después esta persona resulte y diga, no se puede meter en mi vida privada, lo cual es absolutamente válido, porque su figura pública, su faceta, lo dijiste perfectamente. Wow. Germán, de verdad, yo le voy a ser sincera, me quedan demasiadas preguntas, creo que igual ni siquiera en una conversación de 2 horas podríamos abarcarlas porque no es mi área y realmente... Dentro de toda la información que usted nos dice que está en el mundo, usualmente no dedicamos tiempo para este tipo de conocimiento, pero me encantaría que ojalá pronto pueda volver para que hagamos una segunda parte y ahondar un poco más en el tema, porque bueno, ya se nos fue el tiempo, pero de verdad que me parece muy valiosa que podamos compartir todas estas informaciones con quienes nos ven. No, muchísimas gracias, para mí es un honor. Esto fue solo una pincelada, efectivamente. Sí. Pero algo muy importante es cuidemos nuestros datos. Ahora inclusive hay unas personas que se dedican a cuidar un dato de una empresa porque, vea, por ejemplo, datos fue cuando hackearon las instituciones bancarias en Costa Rica. O la Caja hace poco también. Exactamente, esos son datos. Y si los hackean a ellos, no lo van a hackear a uno, facilísimo, que tiene aquí todas las redes y todo el teléfono abierto en todas las redes de conexión de Wi-Fi. Tenemos que volver a hacerlo. Y con los vecinos y todo, uno vive muy expuesto aunque crea que no. Germán, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa. Un gran gusto estar con ustedes y feliz Semana Santa. Pura vida. Bueno, hablando de Semana Santa, hoy que es feriado y que sabemos que vienen días libres para muchos, vamos a hablar